Bien, pues buenas tardes, compañeros del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del grupo, y les doy la bienvenida a todos los que presentes aquí en el Corredor Cultural Miguel Angano Carlos del Parque de la Revolución de la ciudad de Chihuahua, y a los que nos siguen por ahí en la plataforma de Zoom, pues bienvenidos a nuestra plática semanal. El día de hoy la plática está a cargo del compañero Manuel Nicolás Salcido Hernández. El tema es Valerio Cortés del Rey, el Luis Terrazas del siglo XVII, más o menos, ¿verdad? Bien, pues Manuel nos va a platicar de este personaje de la época virreinal. Voy aquí a leer la semblanza de Manuel. Manuel Nicolás Salcido Hernández es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene maestría en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue administrador del Hospital Central Universitario, director y fundador del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de la ciudad de Chihuahua, el CECIT 20 Oriente. Es guionista y director de la obra teatral histórico-musical La Batalla de Tres Castillos, que hemos presentado en infinidad de escenarios. La última fue en Casa Chihuahua en octubre pasado y en la Universidad de la URN. Fue coordinador general del Grupo de Historia del Parque de la Revolución del 2018 al 2024. Entonces, pues, bienvenido Manuel, y te dejo el micrófono para que nos platiques de este personaje que poco conocido para muchos, y me incluyo en lo personal. Entonces, vamos a aprender bastante de él. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Sí, más bien va a ser una charla, puesto que quiero comentar que en algunos de los viajes, de los recorridos que hemos hecho aquí del grupo, o algunos del grupo, fuimos a Parral, a la hermana República de Parral, y a veces pasa uno por las comunidades, por los pueblos, por los ranchos, y no sabe uno la historia que tiene. Y siempre me llamaba la atención una ranchería que está ahí sobre el camino por la vía corta a Parral, que se llama Valerio. Y luego no sabe uno lo que significa Satebó, el Belduque, la Jabonera. Entonces, de ahí platicando, de hecho en esa ocasión íbamos algunos de los aquí presentes, pero platicando con Iván, él ya había hecho por ahí un recorrido en la Jabonera, había ido con Daniel Rey. Entonces, inclusive algún material que traigo aquí fueron fotografías que tomó Iván en ese recorrido. Quedamos en dar una vueltecita, pero ustedes saben, si a veces nosotros que vivimos acá en Villa Juárez, les digo, voy a Chihuahua, me dicen mis hijos, oigan, pues estamos en Chihuahua, pero bueno, los chavos están chavos, pero Chihuahua está aquí y Villa Juárez está acá a 7,5 kilómetros. Pero bueno, vamos a seguirle. Valerio Cortés del Rey. Bueno, solo 2 títulos de nobleza se han concedido a hombres de Chihuahua: el marquesado de Batopilas a don Ángel de Bustamante y el mayorazgo a don Valerio Cortés del Rey. Miren, todo lo que aquí yo estoy mencionando fue tomado de varias fuentes. Entonces, aquí ya hay una controversia, porque este título, el mayorazgo,
se le concede pues a un hombre que no es de Chihuahua, puesto que nace, Valerio nace en España, pero bueno, de alguna manera, tanto don Zacarías Márquez, mi maestro, excronista de la ciudad de Chihuahua, y Chantal Cramoset, lo mencionan así. Entonces, de algún lado tienen alguna justificación. Sin embargo, hago el comentario porque yo así lo encontré y me llamó la atención. Pero, ¿qué es el marquesado y qué es el mayorazgo? El marquesado es el título nobiliario o señorío territorial que se otorga a un monarca, a un marqués. Históricamente se designaba el territorio fronterizo bajo la jurisdicción de esta persona, situado en jerarquía encima del conde y por debajo del duque. Estos títulos son eminentemente de la península ibérica. Y el mayorazgo fue una institución del derecho civil típica del antiguo régimen que permitía vincular bienes y títulos que pasaran íntegros al heredero, usualmente al primogénito varón. Era como una concesión en que a quien se le entregaba este título de mayorazgo dejaba asegurado a su hijo, el mayor, le aseguraban la herencia. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Bueno, tan importante que cuando muere el titular, el hijo queda protegido por la autoridad. En este caso estamos hablando del virreinato. Así pues, se impedía dividir, vender o enajenar el patrimonio familiar, asegurando su perpetuidad en una sola línea sucesoria. O sea, está muy interesante porque don Valerio deja, en un momento dado, al fallecer, deja asegurada todos sus bienes. Y vamos a ver qué tantos bienes tenía. Así es. El mayorazgo se define como una institución que funcionó como un sistema de vinculación de propiedades y títulos de nobleza del linaje. Era muy importante en España los títulos nobiliarios. De ahí el mayorazgo, que yo desconocía totalmente lo que significaba, pero aquí también dice los herederos, comúnmente el hijo mayor, varón. Esa es otra respecto a la emancipación de la mujer. O sea, aquí únicamente hablan de que el hijo mayor debía de ser varón. Afortunadamente, o quién sabe cómo le hizo usted, Valerio, para tener 2 hijos y una hija, pero el varón, el mayor era varón. Heredaban los derechos de sucesión. Los bienes vinculados eran inmutables y no podían ser vendidos. Bueno, ya lo comentamos. El heredero del mayorazgo se erigía como el representante de la familia y podía incrementar los bienes del propio mayorazgo, mas no venderse. Como institución jurídica fue una pieza clave en el desarrollo de la nobleza, ya que permitió la conservación patrimonial y preservación de la memoria del linaje. Este tema del mayorazgo se remonta al siglo XVIII. En marzo de 1611, estamos hablando del siglo XVII, nace Valerio Cortés del Rey y es bautizado con el mismo nombre que su padre. Pero él nace en la villa de San Pablo de Zaragoza, España. Ahí en color rojo está señalado el área que corresponde a Zaragoza. Está más cerca de Francia que de Portugal, por citarlo de alguna manera. Para los que han ido por allá, por aquellos rumbos, pues es con la idea de que se identifique correctamente. Zaragoza. Don Valerio Cortés del Rey, padre, y la madre, doña Isabel Paula Martínez, con quien contrajo matrimonio el 5 de octubre de 1600. Lógicamente estas imágenes, por ejemplo de esa pareja, pues no corresponden, porque en aquel tiempo ni siquiera había pinturas, pero no se localizó ninguna, pero estas son nada más a manera de ejemplificar. Valerio, hijo, arribó a Veracruz en 1630
y de inmediato se dirigió a las recién descubiertas minas de San José del Parral, en el reino de Nueva Vizcaya. En 1632 ya se convirtió en un vecino importante. Se instala en la provincia de Santa Bárbara. ¿Dónde está? Se nos movió nuestra compañera de Santa Bárbara, a ver si lo había conocido. Se instala en la provincia de Santa Bárbara en 1632 junto con su hermano Dionisio. Parral, como referencia, ya contaba con 1200 habitantes. Aquí una de las decisiones más audaces que tomó Valerio, hijo, es que en cuanto llega a Veracruz, se viene a la Nueva Vizcaya, se viene a Parral a buscar pues las oportunidades, como lo vamos a ver enseguida. Ya para 1644, en Parral, fue nombrado por el virrey conde de Salvatierra como tercer ensayador y balanzario del Real de Parral y su jurisdicción. ¿Qué significa ser ensayador? Bueno, seguramente lo traigo aquí más adelante, pero ensayador es aquel en el que la gente las personas o los mineros que encuentran una mina llevan una muestra y por hacer el ensayo Valerio les cobra el 1%. Entonces también pues tenía, de hecho ahí dice, esta actividad la ejerció por 22 años, que le reportaba el 1% sobre los metales ensayados. Sin embargo, las malas lenguas, o como dice en uno de los libros que consulté, es que pues a veces no era muy honesto al hacer los ensayos, o en ocasiones salía muy rico la muestra y él reportaba que no era tan rico, y aprovechaba, y la gente aprovechaba para comprarle la mina. Entonces esa es una de las formas con las que él hizo mucha riqueza. Él durante 22 años estuvo haciendo esa práctica. Para 1646, estamos hablando ya 2 años después de ser nombrado por el virrey, adquiere el abasto de carne de res y borrego de Parral. O sea que él tenía cría de borregos principalmente, y surtía a Parral de esos productos cárnicos, principalmente de borrego y de res. Entonces era un monopolio que le dejaba mucho dinero, de 1646 hasta 1667. Estamos hablando de 20-21 años. Y de nuevo en 1675 consigue esa misma concesión. Entonces, para el que es comerciante, para el que tiene una actividad de animales, tanto de res como de borrego, pues era una inversión que le retribuía bastante recursos. Reconstruyó el ascenso. Bueno, tiene es reconocido militarmente, puesto que lo nombran alférez en 1650, después capitán y sargento mayor. Él participó en campañas contra indígenas y acumuló tenía muchos esclavos, tenía muchos indígenas en sus dominios. Sin embargo, ese es otro de los detalles, que él, aunque en ese tiempo pues la esclavitud en todo su esplendor, él lo que hacía es que trataba muy bien a los esclavos, aun cuando fueran esclavos, los trataba bien, les daba comida, y todo eso le retribuyó mucho, puesto que cuando había algún ataque de los indígenas cuando había algunos ataques de los indígenas contra sus propiedades, los mismos naturales
lo defendían. Entonces ahí aplicó las relaciones humanas, las relaciones públicas en todo su esplendor. Para 1653, a los 42 años, se casa con doña Mariana de Echeverría. Ella era de una familia caudalada. Fue nombrado, bueno, ahorita les hemos comentado, capitán de guerra y sargento mayor. Y en 1654 compra la hacienda de Huejoquilla, lo que hoy es Jiménez. Entonces, aquí desgraciadamente no se habla o no se menciona en ningún lado la extensión del mayorazgo, o en este caso la extensión de la hacienda, pero bueno, en 1654 ya era dueño de lo que hoy es el municipio de Jiménez. Para 1657 empieza a poblar el valle del río Conchos, ya que compra tierras, y ahí se funda la hacienda Nuestra Señora del Pilar de Conchos. ¿Qué importancia tiene esta hacienda? Bueno, es en donde se funda el Valle de Zaragoza. Entonces, ya estamos hablando de que prácticamente 2 municipios del estado de Chihuahua son propiedad de este mayorazgo, de Valerio, de Jiménez y de Valle de Zaragoza. Recibió una merced de 10 sitios de ganado mayor y compró 5 más y una de menor. Cortés del Rey llegó a tener 18 sitios de tierras que se extendían 12 leguas por las riberas del Conchos, desde el paraje llamado Agua Escondida hasta la confluencia del río San Pedro. O sea, como les digo, aquí hay la limitante de saber saber la extensión. Hay una diferencia muy, se puede decir, muy grande, porque si hablamos, prácticamente era dueño tanto de Jiménez como de Valle del Zaragoza. Pues estamos incluyendo toda la ribera del río Conchos. Desconozco los kilómetros de los que está hablando, pero también la riqueza que le reportaba era demasiado, puesto que tenía 10 sitios de ganado mayor. O sea que ahorita vamos a ver también más o menos cuánto animalero tenía. Adelante. Vamos a echarnos un poco de cerveza. Don Valerio Cortés del Rey pobló sus tierras con mucho ganado. Para 1666 contaba con más de 42,000 cabezas de ganado vacuno. Bueno, ganado vacuno, equino y millares de ganado lanar. Estamos hablando de las borregas. Entonces, hablar de 42,000 cabezas, ¿se imaginan cuánto personal necesitaba? ¿Cuántos? O sea, en aquel tiempo eran esclavos. Igual, no se menciona cuánto personal se requería, pero con esa producción agrícola y ganadera tenía seguro el abasto de las minas de San José del Parral y de todo su distrito. Pero además, él fomentaba el desarrollo de la región y evitaba o frenaba los ataques de los indios indómitos. Estamos hablando en aquella época de los indios bárbaros. Pagaba 2,000 pesos al año en impuestos del rey y de diezmos a la iglesia. Valerio, por ahí en alguna ocasión, acusó al gobernador don Antonio de Oca y Sarmiento de malos manejos en la administración, y aunque tenía mucha influencia, el gobernador lo mandó a apresar y estuvo en el presidio de Cerro Gordo. Aunque tuviera muchos recursos y tuviera mucha influencia, el gobernador de todos lo mandó a apresar. En 1670, Valerio pidió licencia al monarca español para fundar 2 mayorazgos para sus hijos, aun cuando podía heredarlos.
él estaba pidiendo 2 más. Hay que recordar que, bueno, esto es normalmente sucede, ¿no? Porque tiene más quiere. Entonces quería un mayorazgo para don Juan y otro para don Valerio, sus hijos. Que ahorita habíamos comentado, ellos fueron producto del matrimonio con su esposa, doña Magdalena Echeverría. Solicitaba que se le concediera a jurisdicción privativa del territorio de su propiedad, aun cuando en el mayorazgo se estaba protegiendo su herencia. De todos modos, él estaba solicitando el respeto total para sus bienes, pero además que se les concediera el título de marqués o de conde. Era usado Valerio, puesto que en 1672 donó para la construcción de la iglesia de Parral, que estamos viendo aquí, 10,000 pesos. En ese tiempo, pues 10,000 pesos era una cantidad muy considerable. Y a partir del 15 de febrero de 1675 decidió otorgar mensualmente el producto de 200 vacas durante el tiempo que durara la construcción, la cual terminó en 1686. Estamos hablando de 11 años después. Entonces, cada mes el producto de 200 vacas iba para la construcción y la terminación de este templo. Desgraciadamente, cuando va uno a Parral, y pues va uno y nada más ve el templo, pero no sabe pues lo que se batalló, lo que sufrieron para construirla y lo que se tardó en construir esa iglesia. Adelante. El 2 de octubre de 1674, la corona le concedió la cédula real para fundar el mayorazgo, firmándola la reina gobernadora doña Mariana de Austria, madre de Carlos II. Y para 1679, 5 años después, le es reconocido definitivamente el mayorazgo. 10 años después, el 11 de febrero de 1689, se le otorga el hábito de Santiago. ¿Y qué es el hábito de Santiago? Igual me llamó la atención eso, ¿verdad? El hábito de Santiago es la insignia, es con la que se venera o es un distintivo de los caballeros de la Orden de Santiago, una institución religiosa militar fundada en el siglo XII, que consiste aquí estamos viendo en la túnica, se les pintaba una cruz roja como la que estamos viendo aquí en la pantalla. Esta cruz roja en forma de espada sobre un fondo blanco que simboliza la defensa de la fe, la protección de peregrinos y la nobleza. Entonces, pues esto solamente igual, aquí hay una enseñanza, ¿no? Que me llama, al menos a mí me llama mucho la atención, que uno ve a los caballeros uniformados o con estas túnicas con diferentes signos y no sabe uno lo que significan. Sin embargo, aquí estamos viendo la Orden de Santiago, que es lo que sabemos que significa, pero hay otra orden, la Orden de Alcántara. No investigué qué significaba eso, ni la Orden de Calatrava y la Orden de Montesa. Seguramente cada uno tiene otro significado, sin embargo, todos deben ser símbolos para la defensa de la fe. ¿Y por qué digo de la fe? Porque en España eran muy católicos. El primer heredero del mayorazgo fue don Juan, hijo de Valerio, que llegó a ser teniente de gobernador de don Antonio de Sayuyúa. Amplió el mayorazgo desde Jiménez hasta la laguna de Bustillos. ¿En dónde está la laguna de Bustillos? En Anáhuac, cerca de Cuauhtémoc. Igual esto
lo desconocía totalmente, pero hablar nomás si de aquí a Jiménez estamos hablando de 1 hora y media o 2 horas, y luego para la laguna de Bustillos, pues no sé, si les gusta 1 hora más, entonces en vehículo, ¿sí? Y luego como maneja Iván, ¿no? O sea, bueno, entonces así nos damos cuenta más o menos de la cantidad de territorio de los que eran dueños en este mayorazgo. Después el mayorazgo pasó a don Bernardo, hijo de don Juan, quien a su vez lo heredó a sus hijos Vicencio y Valerio. Si recuerdan, ahorita estaba comentando que el mayorazgo protegía la herencia del varón mayor. Entonces aquí se habla únicamente de cómo se va heredando este título. Entonces el mayorazgo a don Bernardo, hijo de don Juan, quien a su vez lo heredó a sus hijos Vicencio y Valerio. Sin embargo, murieron sin ascendencia, y al no tener herederos pasa a ser dueño don Próspero Alejandro de Alvarado, nieto de doña Antonia Cortés del Rey, hermana del fundador Juan Valerio. Aquí parece que es un juego de nombres, de palabras. Sin embargo, ya cuando se pone uno a revisarlo y analizarlo, lo importante es que protege únicamente al hijo mayor, al hijo varón mayor. El 10 de diciembre de 1780, el capitán Juan Gutiérrez de la Cueva recibió terrenos del mayorazgo junto a la hacienda El Pilar de Conchos para fundar un pueblo, dando así origen al municipio de Zaragoza. Así pues, el valle de Zaragoza surge a la sombra de la hacienda El Pilar de Conchos. Por decreto del 9 de agosto de 1823, ya estamos hablando del siglo XIX, el Congreso Federal declaró extinguido el mayorazgo de Cortés del Rey. Valerio Cortés del Rey muere en Parral el 8 de septiembre de 1691 y su sepultura se localiza en la capilla del Santo Cristo, dentro de la parroquia de San José de Hidalgo del Parral, en donde la élite local solía ser enterrada. Cuando vamos a Parral entramos al templo, pero sinceramente lo digo por mí, no sé en dónde está la capilla del Santo Cristo, pero ahí está sepultado Valerio Cortés del Rey. Entonces, fíjense, yo espero que con esta plática ya el siguiente que vaya a Parral, que puede ser Rebeca, se me hace la más segura, la más rápido, y que localice ahí la capilla del Santo Cristo, ahí en la parroquia de José Hidalgo, y lógicamente pues que en la siguiente que nos diga, aquí está sepultado Valerio Cortés del Rey, ¿verdad? Hay que recordar que esta era una práctica muy normal, pero si este señor aportó primero 10,000 pesos y después el producto de 200 reses cada mes durante 11 años, pues yo creo que más que merecido haberlo sepultado dentro del templo. Este es el escudo de Valle de Zaragoza. Bueno, ahorita vamos a ver quién es el que lo hizo, lo elaboró. Estos escudos los preparan, los hacen a veces los vecinos, o también ahí tenemos un amigo, el arquitecto Murillo, que es del equipo de trabajo de Heidi Segovia, que ha hecho, creo que él ha hecho como unos 20 o 25 escudos de aquí del estado de Chihuahua. Tiene años haciendo eso. Bueno, aquí, bueno, vamos a leer qué es lo que significa el escudo. El escudo de Valle de Zaragoza adopta la forma rectangular. En su cabeza se dibuja una corona que representa la autorización real para la constitución del mayorazgo, por el cual tuvo su origen, y debajo de ella el nombre de su propietario, Valerio Cortés del Rey. El escudo se divide en 4 cuarteles con una franja en la que se inscribe en forma horizontal el nombre del municipio y en la vertical su lema: trabajo y hospitalidad. El cuartel superior izquierdo se reservó para la producción agrícola del municipio, con matas de maíz y trigo, mismas que se apoyan en instrumentos mecánicos. El superior derecho para la fruticultura,
para lo cual se eligieron en su representación árboles de nogal. En el inferior izquierdo se dibujó una figura que representa la actividad ganadera y tiene como fondo el canal de Bellavista. En el derecho, una barca y una red simbolizan los productos pesqueros que se obtienen de la presa. El autor de este escudo es el profesor Rafael Arroyo Fácil, es su apellido, y lo elaboró en 1991. Lógicamente lo elabora, pero lo aprueba más bien, esto se aprobó en el Cabildo por el Ayuntamiento en 1991. No viene la fecha exacta con el día y el mes. Don Valerio debería tener una gran importancia en la historia de Chihuahua, ya que en su enorme latifundio han surgido de lo que eran sus haciendas, ranchos o estancias y más de 20 poblaciones actuales. En Parral, por escritura pública, el 1 de abril de 1679, don Valerio instituyó el mayorazgo. Y aquí estoy mencionando algunas de las comunidades, de las poblaciones, que de hecho me faltó Huejoquilla o Jiménez, pero es Valle Zaragoza, que se me hace la más importante, Jiménez, y luego Santa Cruz de Valerio, que es la comunidad que les digo que está ahí en donde inicia el camino para llegar al municipio de Rosario, y luego el Torreón, Tres Hermanos, La Jabonera, Toro Rosillo, El Pleito, San Agustín, Rancho de Temes, Solaices, El Belduque. El Belduque es una comunidad que está casi llegando a Parral. Está El Burro, San José el Claro, Ramadita, Baqueteros, La Noria, Agostadero. Bueno, tiene un valor aproximado en esa época de 287,842 pesos. En una proporción, si hablamos ahorita de que aportó 10,000 pesos para la construcción de la catedral y el producto de las 200 veces por mes, imagínense nomás la cantidad de la que estamos hablando. Así es. Estas son dos fotografías que salieron de ahí del Valle de Zaragoza, pero está más fácil cuando vamos pasando por ahí. Está muy agradable llegar a comer el pescado frito y el pescado ahí recién sacado de la presa. Adelante. La Jabonera. Estas fotografías las proporcionó Iván, pero ahí aún se encuentran restos de los torreones de Jabonera, y luego está el molino ese que está a la derecha, en la mera esquina, y están ahí unas, ¿qué se puede hacer? La construcción es lo que queda. Algunos vecinos no se tomaron fotografías de las casas de los vecinos. La siguiente. Es la vista del ábside, así se llama, ábside, o sea, es ¿cómo se llama? Sí, el retablo de la capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. La capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Sí, o sea, hay que recordar que no, del Valle de Zaragoza, Sí, es que la patrona de Zaragoza, España, es la Virgen del Pilar. Entonces por eso trajo a la Virgen del Pilar por Zaragoza. Sí. Entonces este retablo está precioso y la verdad es que no tiene ninguna protección. Yo tenía como unos 10 o 12 años que no regresaba aquí y está un poquito más destruido. Creo que no se le da la importancia correcta. Yo creo que el ayuntamiento debía de tener alguna protección. Qué bueno que nosotros llegamos y entramos como Juan por su casa, pero creo que debía haber una protección para no permitir que la gente pues llegue hasta ahí, o por ejemplo
está totalmente desprotegido y no hay basura, y la parte de atrás está muy húmeda. Es de la gente que se acerca y ahí se toma unas cervezas y ahí está lastimando esta joya arquitectónica. Entonces ahí aún se ven las vigas. Esas vigas están labradas, pero necesita uno ponerle ahí poquita atención, pero son de la época. Esas vigas están labradas, están ¿cómo se dice? Acanaladas. Entonces yo digo, no hay una protección correcta sobre esto. La siguiente. Y aquí este es uno de los, vamos a darle a la siguiente. Aquí podemos apreciar este acueducto, esta construcción de un acueducto de la época. Está, de veras que está precioso. Está, bueno, ahí lo estamos viendo y lo estamos apreciando en la fotografía. Inclusive hasta hace poquitos años todavía pasaba, iba con agua. Por ahí tal vez haya la oportunidad de ir a caminar un poquito de donde inicia, porque tiene inclusive su nivel para está canalizado ahí para el agua que mandan de un lugar a otro. A mí esta construcción pues es de la época colonial, es una preciosidad. La siguiente. Aquí está todo su esplendor, y aparte está bien bonito ahí. La verdad es que ahí estamos un ratito y está muy agradable porque hay muchos árboles. Si va uno en la época en que están aquí andamos hace apenas un mes y medio, pero en la época de verano está precioso. Bueno, todo esto consulté algunas fuentes. El de Zacarías Márquez con Chihuahuenses Ilustres, en internet, Arizona Historical Indexes, Cortés del Rey, Valerio. Igual en el Facebook, Final Grade Memorial, Juan Cortés del Rey. Este se me hace muy interesante, de Guillermo Porras Muñoz. Él es un escritor de Parral, y en el libro La frontera con los indios de Nueva Vizcaya en el siglo XVII, él tiene ahí un apartado para Valerio Cortés del Rey. Y aunque dice igual Valerio Cortés del Rey, fundador del único mayorazgo de la Nueva Vizcaya en el siglo XVII por Chantal Tramoser. Ella pertenece al Colegio Michoacán y se ha dedicado a estudiar principalmente temas de la época virreinal, y es una experta en ese tema. Y bueno, tengo el placer de conocerla. Pues es cuanto. Muchas gracias. Pues muy bien, Manuel, muy interesante. Sí, los que hemos estado por ahí en el Valle de Zaragoza, que algunos decíamos es Zaragoza por Ignacio Zaragoza, y no, es Zaragoza por Zaragoza, España, ¿no? De donde él venía. Y sí, la Virgen del Pilar es la patrona de Zaragoza, de la ciudad de Zaragoza, España. Es una imagen muy pequeña que está ahí en la catedral de Zaragoza. Y entonces de ahí toma el Pilar de Conchos, ¿no? Por el río Conchos. Bien, pasaríamos a las preguntas, aportaciones. Por aquí tenemos a Manuel Alderete, ¿no? Si quieres sacarlas. Ahora sí, tenemos que
Una felicitación realmente, y hablar de la época virreinal pues es hablar de nosotros mismos, o sea, no verlo como que era todo el mundo con el que venimos. Me gustó mucho ahí desde la iglesia de San José de Parral, que es este lado. Ahí yo leí un libro que es uno que no está aquí, pero que hay que consultarlo, que hizo Beto Vaca y Rita Soto. Ellos son historiadores allá de Parral y del Valle de Allende, y le metieron mucho tiempo, y entonces viene muchísimo sobre Valerio Cortés del Rey, y viene una historia al final ahí de esa iglesia que se cayó, que nomás quedó ahí una parte, y habla de su casa que tenía en Parral, que ahora creo que es un restaurante, pero que ahí está grabado el escudo de Valerio y todo eso. Entonces sí, es un señor que hizo mucha historia y sí marcó, porque era dueño pues prácticamente desde Parral hasta lo que es Delicias. Yo creo que las tierras más grandes y hasta Agustín. Pues se viene alguna historia también de que una vez trajeron a los hijos, a él le fue bien y a los primeros hijos, pero ya como al tercero le empezó a ir mal. Y una de las ideas que viene ahí es que movieron mucho ganado de Bustillos, que es un clima diferente a esta zona de Zateón, y se murieron. Entonces, aparte no había cercos, era realmente la ganadería en aquellos tiempos, pues el ganado lo tenías, pero pues tenías que agarrar y en aquellas dimensiones. Total, pues una felicitación y pues hay que seguir buscando, y ese lugar está ahí cuando vayan allá, el Pilar de Conchos, y ese nombre duró mucho. O sea, cuando ven las historias de la Revolución Mexicana siempre hablan de Pilar de Conchos, así se debería llamar. Muchas gracias. Sí, Manuel, gracias. ¿Sabes de qué? Bueno, busca uno la bibliografía, ¿sí? Entonces lo que encuentras, a mí me llamó mucho la atención y por eso me gustó hablar sobre este tema, porque vas a parar y luego, de hecho, también Zateó era del Mayorazgo, Valerio, el Belduque, Valle Zaragoza, y luego aquí me entero que Jiménez hasta Laguna de Bustillos. O sea, para mí se me hizo impresionante, y como dijo René ahorita al principio, es el Luis Terrazas de la época virreinal, más grande, fíjate, y luego fue el único mayorazgo en la Nueva Vizcaya. O sea, acá, aunque la Nueva Vizcaya antes era no nada más Chihuahua y Durango, o sea, era una parte de Coahuila, una parte de Sonora también. Gracias. Pues sí, el acueducto ese que mostraste en las fotos es una obra impresionante. O sea, el acueducto aquí en Chihuahua, yo creo que le queda corto para la magnitud de ese acueducto, que llevaba el agua me imagino que hacían un embalse en el río Conchos para llevar agua hacia la parte de su hacienda, ¿no? Sí. Pero o sea, cuando lo vi quedé impresionado. O sea, vale la pena, y está a una hora de aquí de Chihuahua, yo creo. Hacer un tour a Valle de Zaragoza exclusivamente con el acueducto y con el templo ese, con eso es suficiente para desquita la vuelta, ¿no? Sí. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues Manuel. A ver, no tenemos. Bueno, Manuel, pues nuevamente muchas gracias por tocar estos temas. Decía yo la semana pasada que temas de personajes o lugares que vimos, lo de General Cepeda, lo de Ignacio Orozco Sandoval, ahora con Valerio Cortés del Rey. O sea, personajes y lugares que son poco conocidos, ¿no? Y pues, corresponde difundir la historia de todo eso a nosotros, y te felicito por tomar ese tema. Muy bien, pues vamos a